7 de la mañana con 50 minutos le damos la bienvenida a María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Analizaremos el tema de la minería ilegal en la consulta popular. Nos acompaña vía Zoom. Muy buenos días. ¿Cómo ha pasado? Anaís, muy buenos días y a toda la audiencia de Gama TV. Muchísimas gracias. ¿Cómo el sector minero toma la propuesta de consultar a la ciudadanía para erradicar la minería ilegal en el país? Aplaudimos la iniciativa del Gobierno Nacional de dar esta lucha frontal al crimen organizado y a todos sus tentáculos, entre esos la minería ilegal. Sin embargo, diferimos en el contenido de la pregunta. Creemos que tal y como está planteada realmente no alcanzará el objetivo que se persigue. Revocar concesiones mineras dadas por el Estado ecuatoriano no va a parar la minería ilegal. Muy por el contrario, podría justamente incentivarla, ya que la presencia tanto del concesionario como de la empresa y de la formalidad que trae una concesión minera debidamente otorgada por el Estado, pues genera esa presencia en territorio. Al eliminarla, pues lo que se haría es dejar una peligrosa puerta abierta para que entren las actividades de extracción ilegal. Es decir, que ustedes aplauden esta iniciativa, pero mencionan que una consulta no sería la forma adecuada para combatir la minería ilegal. Exactamente, y el contenido de la pregunta es confuso, el contenido de la pregunta no, realmente en la práctica no llegaría al objetivo que estamos seguros el gobierno tiene, que es detener a la minería ilegal y darle frente a ello. ¿Cuál es el impacto de la minería ilegal en el país? Evidentemente hay un subregistro, tomando en cuenta que es una actividad ilícita. Sin embargo, un estudio de revista Vistazo apunta a que posiblemente se estarían llevando alrededor de $1.000 millones al año. Pero no solamente es el impacto económico, Anaís, es mucho más que eso. Son los pasivos ambientales que están dejando. El Ecuador es rico en varias cosas, una de esas en oro. El oro en el Ecuador es abundante, es superficial, es fácil de sacarlo y los ilícitos que se están haciendo alrededor de la minería ilegal, pues lo que están haciendo es justamente extraerlos de una manera antitécnica, antiética también, porque no solamente están dejando esos pasivos ambientales, sino que cuando llega la minería ilegal llega también la descomposición social. Se ha visto que la extracción ilícita de minerales en el país está enmarcada en un esquema de crimen organizado que no solamente, en el caso de la minería, no solamente opera extrayendo los minerales de manera ilícita, sino que está concatenada con otras actividades delictivas como es el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el sicariato, la corrupción en muchos casos de autoridades, sobre todo de autoridades locales, ¿no? De tal manera que es muy alarmante, no solamente se trata de una actividad delictiva más, se trata del patrimonio de los ecuatorianos, se trata de que los recursos geológicos que son abundantes en el Ecuador sean extraídos de una manera responsable, de tal manera que pues nos implique una serie de oportunidades al Ecuador, a los ecuatorianos y sobre todo a las comunidades de influencia. ¿Cuáles son estas áreas geográficas donde hay presencia de la minería ilegal, donde son zonas de riesgo, donde están presentes la minería ilegal en estas áreas geográficas? Se sabe que 20 de las 24 provincias del Ecuador presentan actividades de extracción ilícita de minerales. Y ahí una reflexión adicional. El contenido de la pregunta 3 respecto a la revocatoria de concesiones mineras para frenar la minería ilegal tampoco sería práctica, ya que hemos visto que los grupos irregulares tienen mucha movilidad. Si el día de hoy están en Imbabura y no pueden seguir, pues se movilizan a la Amazonía, después se movilizan al sur. Es decir, no se va a revocar todo el Ecuador si es que se siguiera la lógica de los ilegales de esta movilidad, ¿no? Adicionalmente, creo que es importante decir que los
los mineros ilegales no respetan zonas que constitucionalmente están prohibidas para cualquier actividad, no solamente para minería. Por ejemplo, vimos el año pasado con estupor que habían denuncias de actividades ilegales en el Parque Nacional Podocarpus, en un parque nacional, donde se supone que es un santuario de vida, donde se supone que incluso el ingreso del ser humano es controlado y únicamente para temas turísticos. Sin embargo, allí también llegaron los mineros ilegales. Entonces, nuevamente la reflexión. La minería ilegal no es solamente un problema más que tiene el Ecuador o un problema o una actividad más ilícita. Se trata de qué gobernanza queremos dar a nuestros recursos minerales. En este país va a haber minería sí o sí. La pregunta es, ¿quién queremos que explote esos recursos? ¿Y cómo queremos hacerlo? ¿Y qué rédito queremos los ecuatorianos tener alrededor de nuestros recursos geológicos? Y bueno, también hay expertos, sectores que hablan de que esto ya como que estaría parte en la ley de minería, que ya se estaría ejecutando, que no sería necesario consultarle a la ciudadanía, pero en esta ley de minería no se establece la necesidad de declarar como zonas de interés también. ¿Existen los mecanismos legales suficientes para controlar, para perseguir las actividades de minería ilegal, no solamente en la ley de minería, también en la Constitución y en algunas otras normas secundarias? Es decir, existen las herramientas para hacerlo, por una parte. Por otra parte, aquello del interés nacional en este caso no aplica. Una área determinada se puede declarar de interés nacional cuando lo que se busca es expropiar para hacer algún tipo de construcción de beneficio público. En este caso, el interés nacional debería ser todo el Ecuador, porque no es que cierta zona no quisiera quisiera protegerse específicamente para la minería ilegal y otras no. Es decir, hay un concepto absolutamente confuso y sí, nuevamente, existen las herramientas legales para perseguir este delito. No es necesario hacer una pregunta tan confusa y sobre todo no es necesario hacer una pregunta donde el castigado sería el minero responsable al ser revocada una concesión. Eso, lejos de frenar la minería ilegal, la estaría incentivando. Ya para finalizar, la última reflexión, entonces, ¿cómo se debería mejorar esta situación de combatir la minería ilegal? Es una tarea ardua que tiene el Estado ecuatoriano, sin duda alguna. Sin embargo, nuevamente lo decimos, creemos en la voluntad férrea del gobierno nacional de querer dar frente a este mal. ¿Qué se necesita hacer? Primero, controlar y depurar los entes de control, sobre todo los entes de control zonales. A esos entes de control, además de depurarlos, hay que capacitarlos, hay que fortalecerlos, brindarles la debida infraestructura, herramientas para hacer este control. Hay que recordar también que la persecución a la minería ilegal no solamente es papel del Ejecutivo, sino también del Judicial. Las concesiones mineras muchas veces denuncian actividades de minería ilegal que se quedan en eso, en denuncias. Esto también es una tarea del todo la función judicial. Realmente llegar hasta las últimas consecuencias y a perseguir a todos aquellos que están minando nuestra riqueza mineral y que nos están dejando pasivos ambientales de los cuales tendremos que hacernos cargo nosotros y las futuras generaciones. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un excelente inicio de semana. Gracias a ustedes. Buenos días.